No era un perro. Lo supe en el momento en el que vi su sonrisa, casi humana, con una hilera de dientes que no pertenecía a ningún animal. Hay una creencia que corre por las venas de México desde tiempos prehispánicos. Una verdad que los abuelos susurran en los pueblos y que los escépticos intentan ignorar hasta que se encuentran solos en medio del monte. Es la idea de que el ser humano no siempre está atrapado en su propia piel. Esta noche vamos a hablar de los nahuales, esos brujos y chaneques que, mediante pactos oscuros o rituales antiguos, logran desprenderse de su humanidad para adoptar la forma de bestias, perros negros de ojos amarillos, aves gigantes que ríen como ancianos o coyotes que caminan en dos patas. Seres que acechan al ganado, pero que en realidad buscan algo mucho más valioso de nosotros. ¿Cuántas veces has visto un animal en la carretera y has sentido que su mirada era demasiado inteligente? ¿Cuántas veces has escuchado el rasguño en tu techo y has pensado que ningún pájaro puede pesar tanto? El nahual no es una leyenda muerta, es una presencia que sigue aquí, escondida entre las sombras de los árboles, esperando a que te descuides para mostrarte que la línea entre el hombre y la bestia a veces es demasiado delgada. El perro de la sonrisa. Esta historia empieza un día que salí a un parque que está a 1 hora y media de mi casa. Cuando regresé ya era bastante de noche, aproximadamente las 9:20, y mientras caminaba de regreso vi a varios perros ladrando a otro bastante grande y de pelaje negro. Mi instinto natural fue ignorar la situación, pero al pasar a su lado, el perro negro me vio directamente a los ojos. En ese momento sentí una sensación muy desagradable, una mezcla de miedo, asco e incomodidad. Lo más raro fue que al momento de cruzar miradas con él, los demás perros se callaron y se fueron corriendo bastante asustados. Yo seguí caminando con mucho temor. En los momentos de silencio se podía escuchar el ruido de sus garras caminando, pero no se le veía al animal por ningún lado. En un momento vi un señor parado en una esquina con una camisa negra y pantalones cafés. Me dio un poco de tranquilidad pensar que no me pasaría nada al estar cerca de él, hasta que, al pasar a su lado, el hombre me preguntó con una gran sonrisa: ¿te gustan los perros? Asustado me aparté y vi cómo entró en un callejón. Unos segundos después salió el perro, pero esta vez era diferente, ya que tenía una gran sonrisa y ojos que solo puedo describir como maliciosos. Empecé a correr, escuchaba el ruido de las garras chocando contra el suelo y los ladridos demoníacos que venían detrás de mí, hasta que crucé una calle en la que por el miedo casi me atropellan. Logré esquivar el coche y escuché un golpe seco detrás de mí, seguido de un gemido de dolor del perro, pero al voltear no había nada. Poco después llegué a mi casa, pero desde ese entonces no puedo confiar en ningún perro callejero. El perro de los ojos amarillos. Esto me pasó en un pueblo de Oaxaca. Una noche regresaba de ver a mi novia y a mitad del camino un perro enorme, gigante, se me plantó enfrente. Lo que me dio escalofríos no fue el tamaño, sino que no ladraba. Se me quedaba viendo con unos ojos amarillentos, casi humanos. Le aventé una piedra para que se quitara y en lugar de chillar como cualquier perro, soltó una carcajada ronca como de un anciano burlándose. Corrí sin mirar atrás y al llegar a mi casa, mi abuelo me dijo que tuve suerte porque ese perro era un brujo y estaba buscando a alguien para llevárselo esa noche. El nahual que quería entrar. Vivíamos en una casa muy humilde en la sierra. Una noche mi mamá nos metió a todos debajo de la cama y nos dijo que no hiciéramos ruido. Afuera se escuchaba un animal rascando la puerta, pero estaba rascando a la altura de la manija, como si quisiera entrar. Lo peor empezó cuando el animal empezó a llorar como un bebé. Mi hermanito casi habla del susto, pero mi mamá le tapó la boca enseguida. De repente escuchamos que algo subió al techo y empezó a quitar las tejas una por una, dejando un hueco. Por el hueco
vimos una cara que no era ni animal ni de persona. Tenía hocico de lobo, pero la frente y el pelo de un hombre viejo. La criatura metió su brazo larguísimo, lleno de vello negro, intentando alcanzarnos. Mi mamá agarró un cuchillo bendecido que tenía y le cortó 3 dedos de un tajo. El grito que dio esa cosa no fue animal. Fue un alarido de hombre que se escuchó en todo el valle. Al día siguiente encontramos los dedos en el suelo, pero ya no eran garras. Eran dedos humanos, gruesos y con uñas largas. El curandero del pueblo nos dijo que quemáramos los dedos antes de que el dueño viniera por él, porque Nahual herido nunca olvida. Si crees que enfrentar un Nahual cara a cara es aterrador, espera escuchar lo que sucede cuando estos seres no se limitan a caminar, sino que te acechan desde el cielo. La siguiente historia ocurrió en un rancho, donde el dueño descubrió que su vecino tenía un secreto muy difícil de ignorar. El ave que ríe. Yo no creía en nahuales, hasta que me tocó cuidar el rancho de mi tío. Una noche, como a las 2 de la mañana, escuché que algo pesado cayó sobre el techo de lámina. Salí con mi escopeta y linterna y vi un pájaro gigantesco, parecido a un sopilote, pero con unas alas muchísimo más largas. Cuando la apunté, el ave se bajó del techo y empezó a caminar en 2 patas, arqueando la espalda como si le doliera. Me quedé helado cuando escuché que empezó a decir mi nombre con una voz rasposa, como si le costara trabajo hablar. Disparé al aire por el susto y el bicho salió volando dejando un hedor a carne podrida. Al día siguiente, el vecino de rancho de junto amaneció con una herida de perdigón en el hombro. Él juraba que se había caído en su cocina. La transformación. Estábamos en el corral porque mis vacas estaban muy inquietas. De pronto, vimos a un coyote que estaba tratando de llevarse un becerro. Mi papá y yo la acorralamos contra una pared de piedra. El animal se vio atrapado y de la nada empezó a estirarse de una forma horrible. Escuchamos cómo sus huesos tronaban, como si se estuviera rompiendo y acomodando una y otra vez. En menos de 10 segundos, lo que era un coyote se convirtió en un hombre muy delgado, desnudo y con el pelo enmarañado. Saltó la cerca de un brinco que ningún hombre podría dar y se perdió en el monte. Mi papá solo me dijo: no digas nada en el pueblo, es mejor que nadie sepa lo que vimos. El vigilante del cerro. Hace unos 10 años me tocó trabajar cuidando unas antenas de comunicación en un cerro muy alto en Chiapas. Estaba solo en una caseta de concreto con una malla ciclónica alrededor. Una noche, los perros que tenía conmigo empezaron a aullar de forma que nunca les había escuchado. Eran unos aullidos de puro terror. Salí con mi linterna y vi a lo lejos, cerca de los árboles, un cerdo enorme, blanco, casi albino. Me pareció rarísimo porque no había ningún rancho cerca. Le silbé para espantarlo, pero el animal no se movió. Al contrario, se sentó sobre sus patas traseras como lo haría un perro y se quedó mirándome fijamente a los ojos. Cuando le apunté con la luz directamente a la cara, vi que sus ojos no reflejaban el brillo como los demás animales. Eran opacos, como los de una persona con cataratas. De repente, el cerdo empezó a hacer un ruido rítmico, como si estuviera tosiendo, pero luego me di cuenta de que se estaba riendo de mí. Empezó a caminar alrededor de la malla, raspando el metal con sus pezuñas. Cada vez que pasaba frente a la puerta, decía en un susurro: ya casi se te acaba la luz, ya casi se acaba. Pasé toda la noche encerrado, escuchando cómo ese animal golpeaba las paredes de concreto con una fuerza que hacía vibrar al suelo. Al amanecer encontré la malla doblada hacia adentro y el rastro de manos humanas llenas de lodo en los vidrios de la caseta a 2 metros de altura. Ya hemos visto perros, aves y hasta cerdos que hablan, pero ¿qué pasa cuando te encuentras a uno en medio de la carretera, a kilómetros de cualquier ayuda? Lo que este trailero vio te va a hacer acelerar la próxima vez que veas un animal estorbando en el camino. El invitado de la carretera.
Manejo camiones de carga y una vez cerca de Tlaxcala vi un burro parado a mitad de la carretera. Frené de golpe para no pegarle. Entonces el animal se acercó a mi ventana. Me le quedé viendo y noté que tenía manos en lugar de los cascos delanteros. Me entró un pánico que no les puedo explicar. El burro golpeó mi vidrio con esas manos y me hizo una señal con la cabeza para que lo siguiera hacia el monte. Aceleré como pude, sintiendo que el camión pesaba toneladas. Por el espejo vi cómo el animal se ponía de pie y me saludaba con una de sus manos. No paré hasta llegar a la gasolinera siguiente. La sombra en la cocina. En la casa de mi abuela, en un pueblo de Guerrero, siempre se decía que el vecino era pesado. No porque trabajara en algo ilícito, sino porque tenía tratos oscuros. Una noche yo me levanté por un vaso de agua. La cocina estaba afuera, cruzando un pequeño patio. Cuando entré, vi un jaguar negro, o eso pensé yo. Estaba echado junto al fogón. Me quedé petrificado. El animal era hermoso, pero imponente. Lo que me hizo casi desmayar fue que el animal estaba usando un trapo de cocina para limpiarse la cara, como si fuera una persona lavándose después de comer. Cuando me vio, no saltó sobre mí. Se puso de pie lentamente y sus huesos empezaron a tronar como si estuvieran moliendo piedras. Vi cómo su piel se encogía y sus garras se convertían en dedos largos y chuecos. No terminó de transformarse enfrente de mí. Se lanzó por la ventana abierta mientras todavía tenía parches negros de pelo y una cola larga. Al día siguiente vi al vecino en la tienda. Tenía los mismos ojos amarillentos de aquel animal y al pagarme un dinero que me debía, noté que sus uñas estaban negras y rotas, como si hubiera estado escarbando en la tierra con las manos desnudas toda la noche. Desde ese día, mi abuela pone sal en todas las ventanas y una cruz de palma bendita en la puerta de la cocina. Antes de terminar, quiero contarte la historia más trágica y oscura de este episodio. Un encuentro que no terminó en un susto, sino en una maldición que se llevó la vida de un hombre. El trueque del cazador. Esta historia me la contó mi padre, que era cazador de oficio. Una vez se metió demasiado en la selva buscando un venado. Ya estaba oscureciendo cuando vio un ejemplar precioso con una cornamenta enorme. Le disparó y vio clarito cómo le dio en una pata. El venado salió huyendo, dejando un rastro de sangre muy marcado. Mi padre lo siguió hasta una choza vieja. El rastro de sangre entraba directo por la puerta. Entró con su rifle listo, pensando que el animal estaba ahí atrapado. Pero en lugar de un venado, encontró un anciano sentado en un banco, sangrando de la pierna, justo en el mismo lugar donde mi padre le había dado a aquel animal. El viejo lo miró con un odio que mi papá jamás volvió a ver en su vida y le dijo: "Ya me diste, ahora me tienes que dejar algo a cambio". Mi padre, del susto, dejó su cuchillo de plata sobre la mesa y salió corriendo. A los pocos días, mi padre empezó a cojear de la misma pierna. El doctor nunca encontró nada. No había ni herida ni golpe, pero la pierna se le empezó a secar. Meses después, encontramos el cuchillo de mi padre clavado en la puerta de nuestra casa, envuelto en un pedazo de cuero de venado que todavía estaba fresco. Mi padre murió convencido de que ese viejo le robó la salud a través de un pacto forzado. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, comparte el video, escríbenos tus historias, queremos leerlas. Y sin nada más que decirte, me despido. Yo soy Katz, espero que tengas una muy bonita noche.